Buenas noches. Y buenas noches, colegas. No sé si nos va a dar pase la presencia de la Sociedad Peruana de Neurocirugía o podemos empezar nosotros. Buenas noches, sí. El doctor Soto se conecta en unos minutos y para dar inicio, no se preocupen. Gracias. Perfecto, ya, gracias. Colegas, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Me parece que todos están ya para el webinar de esta noche, me parece. Doctor Alcides, buenas noches. Doctor Hernán Cañari, José Senzano, Fran Solís y Alberto Ramírez. ¿Qué tal, doc? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Buenas noches. Bien, doctores, bienvenidos entonces. Como saben, la primera parte de nuestra reunión, básicamente es la parte administrativa, que vamos a dar a conocer con varios anuncios, y luego la lectura de las actas anteriores, y enseguida les dejamos para que puedan desarrollar el webinar suyo. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Entonces, en breve vamos a conectarnos. Colegas, buenas noches. La Sociedad Peruana de Neurocirugía se reúne esta noche, martes 6 de diciembre de 2022, para hacer una noche más de exposiciones, sapiencia y noticias del mundo neuroquirúrgico. Tenemos que dar algunos anuncios. Habíamos quedado pendiente de dar algún informe sobre lo que ocurrió en el CLAN que se desarrolló del 19 al 24 de noviembre en Miami. Enseguida nosotros vamos a colocar en nuestra página web las dos cartas memorias que se realizaron a través del secretario de la Junta del doctor Soriano, que entregó el cargo. Como todos ustedes conocen, en esta oportunidad se hizo el cambio hacia una nueva junta, que es el doctor Borba, quien actualmente preside nuestra sociedad, y dentro de su comité está como tesorero nuestro paz presidente, el doctor Walter Durán. Entonces, todos van a tener acceso a las dos cartas memoria que se realizaron allí, donde básicamente se describe todos los pormenores ocurridos, incluso se hace alguna mención de todo lo que pasó en cuanto a que el CLAN que se desarrollará en Chile pasó no a manos del presidente, que no pudo lamentablemente asistir al CLAN en Miami y tuvo que ser pasado hacia el doctor Lorenzetti, que fue designado ya por la nueva junta directiva de la FLAN. Entonces, al doctor Borba se le ha felicitado y se le ha dado los deseos de que su junta, como las juntas que han habido históricamente, sean siempre hermanadas con los lazos de todos los neurocirujanos latinoamericanos y iberoamericanos, y que tenga siempre ese impulso académico, científico, de respeto, de compañerismo y de unión, que siempre se ha mantenido a lo largo de los años en la FLAN. Ahora vamos a pasar rápidamente. Quería yo también que el doctor Mijael Hinojosa nos dé, porque él fue nuestro delegado, nosotros no pudimos directamente asistir y mandamos a nuestro delegado, al doctor Mijael Hinojosa, para que nos represente a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Tampoco el doctor Durán, Walter Durán, pudo irse por problemas de visa. Entonces, aún así, fue aceptada su candidatura para tesorería y ha sido, por votación, elegido desde Miami con esa votación. Todo eso se describe en las actas memoria que realiza el secretario saliente, el doctor Centeno, y que se van a colgar en las páginas de la Sociedad Peruana de Neurocirugía para que estén al alcance y lectura de todos los interesados miembros de nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía. Entonces, dicho todo
lo que nos queda ahora por decir es que, continuando nuestras labores, vamos a hacer que nuestro secretario por lo menos lea las dos últimas lecturas de acta. El martes pasado, como tuvimos una reunión del Hospital Remalati, no fue posible hacer la lectura de las actas. Entonces voy a invitar al doctor Luis Saavedra para que se conecte y nos dé lectura por lo menos a dos de las actas. Y luego vamos a dejar en pleno al webinar que esta noche se desarrollará, donde la moderación la tiene el doctor Alcides Vargas. Luchito Saavedra, nuestro secretario general, por favor. Sí, buenas noches. Voy a proceder a la lectura de la 31ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, siendo las 20 horas del día 8 de noviembre del 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente de la sociedad, doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez, el secretario de Acción Científica, el doctor Carlos Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 53 participantes. Sección informes. El doctor Pedro Soto informa que lamentablemente todo el grupo que se había inscrito para el apoyo en el trámite de la visa americana para poder asistir al Congreso de la CLAN en Miami, toda la actividad en la embajada se encuentra congelada y solo nos responden con correos robotizados. No se nos ha dado chance de poder ingresar a conversar con el consulado. De la mano de la presidencia de la CLAN, a cargo del doctor José Valerio, hemos tratado de ingresar, pero al igual de lo que sucede en todos los países latinoamericanos, no hay apoyo directo hacia los neurocirujanos latinoamericanos para poder facilitar la visa que nos permite el ingreso hacia Miami. Todos los que estamos inmersos en este proceso estamos al tanto de esto, pero la embajada americana está absolutamente robotizada y solo hemos conseguido citas a distancia. Esta presidencia hará de los estatutos de la FLAM para lograr que uno de los miembros de la junta directiva que cuente con visa y esté inscrito en este congreso haga las veces del presidente para fines de votación y tener la presencia física de nuestra sociedad peruana de neurocirugía en el CLAN que se desarrolló en Miami este año. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Orden del día. Se dio inicio a esta plataforma dando justo la palabra al moderador, doctor Víctor Hugo Enciso Flores, neurocirujano del Hospital Ramiro Priolé de Huancayo, de esta 31ª sesión ordinaria virtual, capítulo Centro Huancayo, con el tema Manejo quirúrgico de los gliomas de alto grado en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. Ponente, doctor Iván Paucar Calderón, neurocirujano del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. Panelista, doctor Jorge Enrique Medina Rubio, director Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Se inicia la presentación, menciona que en la región Junín existen 3 grandes hospitales. Uno de ellos, el Hospital Daniel Cíes Carrión de Huancayo, que es un hospital MINSA y donde existe un departamento de neurocirugía. El otro hospital es el Hospital Ramiro Priolé, que es un hospital Exsalud, que también cuenta con el departamento de neurocirugía. Y más recientemente se acaba de cumplir 2 años después del funcionamiento del Hospital Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro. La patología neoplásica cerebral es manejada específicamente por esos 3 hospitales. El glioblastoma multiforme es uno de los tumores con gran letalidad por invasión del cerebro, llevándolo a la pérdida de sus funciones a nivel familiar y social. Por lo tanto, dentro del tratamiento se evalúa la resección total como la mejor alternativa de tratamiento, aún sabiendo que esta patología va a llevar de manera irremediable a la muerte del paciente. Luego de culminar el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció al moderador, al ponente, al panelista, a los participantes. Siendo las 20:55 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saavedra Ramírez. Ese es un acta. Y la otra acta es el acta de la 4ª incorporación de miembros de la Sociedad Peruana de Neurocirugía del 15 de 2022. Siendo las 20 horas del 15 de noviembre del 2022, se reunieron mediante la plataforma virtual Zoom el doctor Pedro Soto Padilla, presidente, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez,
el secretario científico, doctor Carlos Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 5 participantes. Sección informes. El doctor Pedro Soto menciona que este fin de semana, el 19 de noviembre, da inicio el Clan de Miami. Nosotros directamente lo vamos a participar y estamos enviando un delegado a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Hemos el retraso de las visas y eso ha sucedido en todos los países latinoamericanos, con grandes bajas para lo que significa el clan de la manera presencial como se había pensado realizar. Lectura acta anterior, se hizo lectura acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Orden del día, incorporación de miembros asociados y titulares a la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Incorporación de miembro titular, doctor Elar Ñaucari Condori. Título de trabajo, fusión intersomática lumbar anterior, con dispositivo acondicionado de casos en el Hospital Nacional Almenara del Seguro Social del Perú. Presentador, doctor Alfonso Turco Carpio. Incorporación de miembros asociados, doctor John Fernando Vargas Urbina. Título del trabajo, embolización de aneurismas múltiples, sola sesión, experiencia del Hospital Almenara 2019-2021. Presentador, doctor Walter Durán Castro. Doctor Cristian Eugenio Salazar Campos. Título del trabajo, impresiones 3D en neurocirugía, un viaje seguro al laboratorio a sala de operaciones. Presentador, doctor Luis Felipe Gutiérrez Pérez. Luego de culminar las ponencias, el doctor Pedro Soto procede a tomar el juramento a cada uno de los miembros, empezando con el nuevo miembro titular y luego los 2 miembros asociados. En este cuarto periodo de incorporación, esta sociedad y la Junta Directiva tienen el enorme placer de haber acogido nuevos miembros. Bienvenidos, doctores, en el agradecimiento y profesionalismo y crecimiento intelectual de nuestra querida sociedad. Se dan las palabras de despedida y se hace la invitación para el próximo webinar. Siendo las 21:05, se dio por culminada esta asamblea académica. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Severa Ramírez, secretario. Muy bien, Luis, muy agradecido. Dejamos pendiente, me parece, todavía, para un nuevo momento. Sí. Entonces, doctores, ahora voy a dejar el uso de la palabra al Comité de Neurocirugía Pediátrica, que le corresponde la presentación de este webinar esta noche. Y está el doctor Alcides Vargas Aymituma, quien es el moderador del caso clínico que presentará el Comité de Neurocirugía Pediátrica. Doctor Alcides Vargas, le dejo en el uso total de la palabra. Adelante, Alcides. Muy amable, doctor Pedro Soto, presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. El doctor Luis Saavedra, secretario y miembro del comité científico, el doctor Mao. Esta noche nos corresponde presentar un caso clínico del Hospital de Emergencias Pediátricas, ya en el cual hemos invitado a un distinguido panel, gente de mucha experiencia, que estamos seguros que nos van a apoyar en muchos comentarios respecto a este caso clínico. La presentación del caso de malformaciones arteriovenosas, entendemos esta patología como una patología pediátrica bastante compleja, ¿no? Que requiere muchos recursos para su diagnóstico y por tanto mucha gente con subespecialidad para también afrontarla. Podemos afrontar, dependiendo de la graduación que tenga este tipo de malformación, con la participación de un neurocirujano vascular, la participación endovascular, hasta de un radiooncólogo, ¿no? En este caso, vamos a presentar el caso a cargo del doctor José Senzano, quien es neurocirujano que labora en el Hospital Edgardo Rebagliati y asimismo nos apoyan en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Nos acompañan un distinguido panel de colegas neurocirujanos pediatras, dentro de ellos está el doctor Cañari, que trabaja en el Hospital del Niño de San Borja, o el Instituto Nacional del Niño de San Borja, cuyo cargo es de la jefatura, con amplia experiencia también en la patología vascular cerebral. El doctor Fran Solís también, quien es neurocirujano, que labora en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas,
igualmente estará aportando sus valiosos conocimientos y experiencia respecto a esta patología. Y el doctor Alberto Ramírez, jefe del Servicio de Neurocirugía Pediátrica en el Instituto Nacional Niño de San Borja, que también con su amplia experiencia, esperemos que enriquezca toda esta presentación del caso clínico, ya que está a cargo del doctor José Senzano, ¿no? Cabe mencionar en el último CLAMPET, tanto el doctor José Senzano y el doctor Cañari han sido pues protagonistas, han ganado premios. Por lo mismo nos enaltece presentarlos y tomar participación con ellos en esta presentación de caso clínico. Adelante, doctor José Senzano. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Vargas, por la presentación. Agradezco a la Sociedad Peruana de Neurocirugía, ¿no? Al Comité de Neurocirugía Pediátrica, porque nos permite tener esta oportunidad para reunirnos, discutir casos relevantes. Saludo a los doctores, el doctor Alberto Ramírez, el doctor Hernán Cañari, el doctor Fran Solís, maestros y amigos, ¿no? Que nos van a acompañar hoy, como han mencionado, como panelistas. Y le agradezco, doctor Vargas, la oportunidad de presentar este trabajo, bueno, este caso clínico que consideramos relevante, tratado en el servicio, para poder aprender todos un poco de él, ¿no? Y discutir un poco el caso. Voy a compartir la pantalla para poder presentar el caso clínico. Ok. No sé si es que se ha compartido ya la presentación, si la pueden observar. Está perfecto, José, está en toda la pantalla. Gracias. Perfecto. Bueno, ya me presentó el doctor Vargas, mi nombre es José Antonio Senzano, ¿no? Trabajo en el Hospital Revaliati y acá en el Hospital de Emergencias Pediátricas desde el 2019. La presentación de este caso, ¿no? Vamos a comenzar hablando de nuestro paciente Fernando, que es un paciente de 14 años, ¿no? Que ingresa en marzo de este año. Como se puede dar en muchos de los casos de que vienen los pacientes referidos de provincias, ¿no? Con un tiempo de enfermedad ya prolongado, 18 días, ¿no? El motivo del ingreso del paciente es que 18 días antes del ingreso presentó una cefalea aguda, ¿no? Asociada a náuseas y vómitos, ¿no? Con alteración, digamos, un poco de la agudeza visual. Él, como ocurre muchas veces en provincias, ¿no? Fue evaluado primero en un centro de salud, donde le dieron analgésicos y posteriormente lo derivaron a su domicilio. Entonces el paciente estuvo 3 días más en su hogar, donde al persistir la cefalea moderada y algunos síntomas visuales, ¿no? Decide ir al hospital de Belén. Es en este hospital donde le hacen ya los estudios correspondientes y se decide la referencia, ¿no? Lamentablemente la referencia pues demoró bastante, pero felizmente pudo llegar a nuestro hospital para recibir un tratamiento. El paciente ingresa a la emergencia, ¿no? Sin antecedentes de enfermedades previas ni familiares, ¿no? No tenía antecedentes de alergias tampoco. Este es más o menos su examen clínico al ingreso, ¿no? Con una frecuencia cardíaca de 62, que es lo que nos llamaba la atención. Sin embargo, la presión se mantenía estable al momento del ingreso. Era un paciente que estaba lúcido, despierto, en GLASGO 15. Realmente se le encontró con las pupilas isocóricas y movimientos oculares anormales, estaba todo normal. Simetría facial y sin un déficit motor. Sin embargo, al evaluar un poco la campimetría por confrontación, se encontró que sí tenía un escotoma, ¿no? Una hemanoxia homónima izquierda. Entonces, ya teníamos este dato relevante al evaluar al paciente. Nos llamó bastante la atención la frecuencia cardíaca, no tenía antecedentes cardíacos, pero el paciente se encontraba estable, ¿no? Él viene ya con ciertas imágenes que obviamente nos ayudan un poco ya a definir el caso y poder avanzar lo más pronto posible, ¿no? Llega con esta tomografía que, sin contraste, del 12 de marzo, o sea, 5 días después de que presentó estos síntomas de manera aguda, donde pueden observar que existe un ACV hemorrágico occipital del lado derecho, ¿no?
llama la atención con un edema perilesional moderado, por decirlo así, con efecto de masa. En el hospital ya le habían hecho una tomografía con contraste, que es esta, ¿no? Es de la misma fecha, donde se puede ver que prácticamente no existe una captación anómala en el lecho del sangrado, ¿no? Pero por ahí puede llamar la atención ciertas imágenes, ¿no? De realce y contraste, como pueden ver acá. Este paciente también rápido, de manera particular, la familia le hizo una resonancia a solicitud de los médicos que le evaluaron en su hospital de origen. Entonces, esta es la resonancia con la que viene el paciente, donde se puede ver en el T1 que existe una hiperintensidad en la región occipital derecha, ¿no? Correspondiente al sangrado que habría presentado el paciente. Acá a la derecha tenemos la imagen en T2, donde se puede observar que existe un edema perilesional alrededor del sangrado, ¿no? Importante. Acá no llama la atención o no aparece o no se puede observar claramente realmente en la imagen si existen imágenes de vacío de flujo, ¿no? Correspondientes a una malformación arteriovenosa, por ejemplo. Esta es la secuencia del FLAIR, donde podemos ver que existe un edema importante alrededor de este hematoma, ¿ya? Que nos llamó la atención también, y sobre todo al no tener una imagen clara de una patología vascular, ¿no? Tanto a la captación del contraste como en el T2. Esta resonancia que le solicitaron fue con angioresonancia, ¿no? Y acá, como pueden ver en la reconstrucción que hacen de la resonancia, pues no se ve mayor lesión importante de tamaño, en todo caso, para que se produzca este grado de hematoma y edema perilesional. Entonces, estas son las imágenes que trae el paciente iniciales, ¿no? En todo este periodo, que fueron más o menos 10, 12 días hasta que el paciente pudo ser referido, el paciente se mantuvo sintomático con cefalea, ¿no? Que fue disminuyendo, pero persistente incluso al momento del ingreso al hospital. Tanto es así que 3 días antes de que se efectivizara la referencia, el paciente pues experimentó una cefalea más intensa, ¿no? Asociado a, eh, digamos, náuseas, ¿no? Que ya habían bajado para ese entonces, y le decían hacer una tomografía control, con contraste igual. Entonces, acá a la izquierda les estoy colocando la tomografía de ingreso del 12 de marzo y la tomografía que se realiza el 22 de marzo, cuando el paciente otra vez experimenta una agudeza de los síntomas, donde se puede observar, ¿no? El hematoma occipital en proceso de reabsorción, con una disminución del volumen de la hiperdensidad en todo caso, pero con la persistencia de este edema alrededor bastante importante, ¿no? Que era muy llamativo realmente. Igual a la captación de contraste, a pesar de que ya tenemos varios días después del evento inicial, pues no hay una evidencia clara de una lesión vascular o un ovillo o una alteración venosa en la zona del drenaje, en la zona del sangrado inicial, ¿no? Es así como ingresa el paciente a la emergencia, con todos estos exámenes referidos, ¿no? Felizmente llega en condición estable, pero con una bradicardia y con cefalea. Entonces el diagnóstico en este momento era pues un ACV hemorrágico, ¿no? Occipital derecho, a descartar 2 posibilidades. De todas maneras, planteamos nosotros, uno, la posibilidad de malformación arteriovenosa rota, y versus también un proceso expansivo intracraneal, ¿no? Porque como he mencionado, a pesar de la degradación del sangrado, y llamaba la atención un edema perilesional importante que se mantenía. Entonces, el plan en este momento fue estabilizar al paciente, ¿no? Vigilar sus funciones vitales, porque venía ya con bradicardia este paciente persistente, ¿no? Y hacerle lo más pronto posible un angiotén cerebral, ¿no? Hasta el momento teníamos angioresonancia, teníamos tomografías con contraste, pero no había un estudio, digamos, más específico para poder definir bien qué estaba presentando este paciente o qué había presentado consecuencia de y haber generado esta hemorragia occipital. Se realiza el angiotén cerebral por algunos motivos en el hospital. A veces hay tecnólogos específicos que hacen este estudio y tenemos que esperar un poco, ¿no? Pero 2 días después se pudo realizar el angiotén, que es el que estoy colocando acá.
Como pueden ver en la imagen de la izquierda, se ve una captación, digamos, pequeña, ¿no? Medio ovoidea, ¿ya? En la punta del lecho hemorrágico que tenía este paciente. Acá se puede ver también el corte axial. Eh, no se podía observar bien en las imágenes estáticas, pero cuando uno hacía el movimiento se puede ver acá que existe una imagen, ¿no? Que capta contraste. Sin embargo, solamente se puede ver como una especie de imagen ovoidea, eh, sin tener claro, como muchas veces se ve una arteria aferente hacia esa zona o un drenaje venoso anómalo, ¿no? Hacia la circulación profunda o superficial. Pero sí se llega a ver algo sospechoso a este nivel. Entonces, ya bajo la sospecha de una lesión vascular, más que un proceso expansivo, ¿no? Como primera opción, en todo caso, se solicita también una resonancia control con angioresonancia, espectroscopía, pero como es bastante frecuente en hospitales, sobre todo el Ministerio de Salud, ¿no? Eso nos ha pasado a todos los que hemos tenido experiencia laboral ahí. Mi formación fue en el Hospital Carrión, por ejemplo, de Callao, y siempre ocurren estos problemas muchas veces. No es fácil obtener una resonancia inmediata en un paciente, aún así sea prioritaria su condición. Entonces, comenzamos avanzando con el estudio angiográfico, ¿no? Era nuestra primera presunción diagnóstica. Esta es la angiografía cerebral, que acá estamos viendo la arteria carótida izquierda-derecha, ¿no? Acá estábamos buscando imágenes compatibles con malformación arteriovenosa, aferencias de esta circulación anterior, donde realmente no encontramos algo contributorio o muy específico en esta zona, salvo acá en una fase, digamos, arteriolar o venosa precoz, donde había una formación, una captación de contraste anómalo en esta zona, ¿no? Sin embargo, no había algo más específico ni una circulación de un drenaje, digamos, anómalo. En la incidencia lateral tampoco encontramos algo importante. Esta es la angiografía de la carótida izquierda, donde no encontramos a mayor alteración, no en ningún territorio, y cateterizamos la arteria vertebral derecha. Acá más que el video, para que se pueda expresar un poco mejor, estoy mostrando la secuencia de las imágenes, ¿no? Esta es la vertebral derecha, a través de cómo podemos ver la cerebral posterior y sus ramas. Vemos cómo ya existe una captación muy pequeña de contraste en esta zona, en la región occipital derecha. Conforme avanza la secuencia, ya en una fase arterial más tardía, se puede observar acá una especie de conglomerado, ¿no? De contraste anómalo. Ya en una fase arteriolar, podemos ver cómo existe un drenaje venoso superficial importante, ¿no? Y tardío también. Desdoblamos un poco la imagen, como pueden ver acá, este es una oblicua derecha, y acá se puede observar mejor la imagen, ¿no? Plexiforme, captadora de contraste, ¿no? Junto a su drenaje venoso anómalo hacia el seno sagital superior. Entonces, realmente para el tipo de sangrado que ha tenido este paciente, para el volumen de sangrado, sí, pues llama la atención el tamaño de la malformación, ¿no? Sin embargo, pues las malformaciones más pequeñas son las que más se rompen. Entonces, con esto ya tuvimos nuestra conclusión de que esto se trata de una malformación arteriovenosa occipital derecha, ¿no? Que tiene un alto flujo, un flujo fistuloso, eh, estaba ubicada de manera profunda, ¿no? Con arteria carcalina como su aferente, con un drenaje venoso superficial y único hacia el seno longitudinal superior, y lo que sí era un tamaño bastante pequeño, ¿no? Más o menos entre 17 y 10 milímetros en las proyecciones. Entonces se trata de una malformación muy pequeña, al menos lo que se podía ver en esta secuencia angiográfica. La catalogamos como un Spexer-Martin grado 2. Entonces, hasta este momento tenemos de diagnóstico pues una hemorragia intracerebral, ¿no? Por rotura de malformación cerebral occipital derecha fistulosa de Spexer-Martin grado 2. Acá me gustaría hacer una pausa, ¿no? Para que de repente
nuestros colegas, los doctores panelistas, quizás hasta este momento puedan dar alguna opinión del caso. No sé si... Sí, claro que sí. Vamos a invitar un poco a los colegas, a nuestros panelistas, que hasta esta parte de la presentación de caso clínico tengan tal vez alguna observación, algún aporte, algo que enriquezca la presentación. Damos la palabra al doctor Hernán Cañari, por favor. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Senzano, doctor Vargas, miembros del Comité de la Sociedad Peruana, el doctor presidente Pedro Soto Padilla. Buenas noches. Sí, bonito caso, José. Llama la atención la presentación del paciente, ¿no? Una hemorragia intracerebral con un edema perilesional, que dada la condición que estábamos viendo ahora ya de una malformación arteriovenosa, probablemente se deba a una éstasis venosa, ¿no? Que pueda haberse dado en este paciente. A veces las malformaciones se llegan a trombosar en su parte venosa, o el drenaje venoso se viene disminuyendo en su flujo y provoca un edema venoso, ¿no? Muchas veces. En el caso de tu definición de que el paciente tiene una malformación arteriovenosa altamente fistulosa, no estoy tan de acuerdo con eso, José, porque una malformación altamente fistulosa se ve claramente la vena en una fase bien precoz de la angiografía, ¿no? Esta vena se ve un poco retardada en su efluencia, ¿no? Y eso puede llevar a dar esa imagen que estamos viendo de hipodensidad perilesional, probablemente, y este niño que ha tenido una hemorragia de hace varios días, que persista con este dolor, porque sangra creo 10 a 15 días antes de que tú lo tengas en tu hospital, y persiste estas hemorragias, muchas veces se resuelven ya a estos días, toda esta cefalea intensa, pero este niño continuaba, ¿no? Entonces probablemente se deba a esta éstasis venosa, y por eso la malformación tampoco se ve claramente en la angiografía, ¿no? Bueno, ya el tratamiento creo yo que lo discutiremos después, José, es lo que puedo yo opinar hasta el momento. Bien, muchas gracias, doctor Cañari. Damos pase al doctor Fran Solís, algún comentario. Adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, felicitar a José por el caso. Eh, eh, es un caso muy interesante. Bueno, el detalle en la angiografía no es muy clara para una lesión como una malformación, como bien lo acaba de decir José también. Yo... algunas lesiones, que es muy frecuente los que vemos lesiones vasculares, algunas lesiones cuando presenta un hematoma inicial, las lesiones puedan trombosarse o no se ven en su real dimensión cuando la angiografía es temprana, sobre todo. Usualmente lo que hacemos, bueno, obviamente el equipo es con el equipo que se cuenta en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Lo ideal sería hacer una angiografía mucho más detallada, con un equipo de repente de una resolución mayor, y si no, tendríamos que hacer una angiografía selectiva a este nivel, para detallar muy bien la lesión, ¿no? Porque la lesión no es tan evidente. Se podría sospechar en una fístula netamente o una MAP, pero no nos aclara con la angiografía, nos hace ver algo, digamos, lo que yo sugeriría en este caso es hacerle una angiografía selectiva para ver un poco más el detalle de la lesión. Concuerdo también con lo que dijo el doctor Cañari, ¿no? Algunas veces las lesiones de este tipo, y sobre todo cuando son lesiones pequeñas, nos ha tocado muchas veces, sobre todo como comentaba el doctor Senzano, cuando son más pequeñas, usualmente son las que se rompen y provocan pues sangrados más profusos.
igual cuando son microfístulas pequeñas, asociadas inclusive a neurismas o microneurismas, provocan hematomas importantes. Lo ideal en este caso, en mi opinión, sería hacerle una angiografía selectiva para detallar bien la lesión. Muchas gracias, doctor Solís. ¿Algún comentario, doctor Alberto Ramírez, al respecto? Bueno, buenas noches ante todos y muy buen caso presentado por el doctor José Senzano hasta el momento, en lo que va mostrándonos las imágenes de evolución. Bueno, en la geografía lo que se observa, como menciona Frank, es la imagen probablemente de una malformación arteriovenosa oculta, ¿no? Por el hematoma y sería bueno hacer una geografía selectiva o tal vez si sigue persistiendo esa imagen, esperar que el sangrado pueda evolucionar favorablemente y poderle repetir el estudio para poder visualizar con mejor detalle la vascularización adyacente de la lesión, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Ramírez. Doctor Senzano, creo que los aportes han sido bastante importantes, muy valiosos. Prosiga, por favor. Claro, muchas gracias por las apreciaciones. Claro, sí, definitivamente para la lesión que podemos observar, sí sería importante, como mencionan, quizás hacer un estudio más selectivo. Obviamente lo ideal sería tener o hacerlo en un angiógrafo, incluso que nos permita hacer una reconstrucción en 3D, ¿no? Sin embargo, nuestra capacidad resolutiva, usamos un arco en C que nos ayuda pues a definir los casos y a tratarlos también muchas veces, ¿no? La mayoría de los casos. Entonces, teniendo en cuenta esta lesión, ¿no? Que ha sangrado en un paciente que se mantiene sintomático, ¿no? Y que ya tenemos varios días ya del evento inicial, eh, lo que proponemos nosotros es el abordaje quirúrgico. Entonces, se decide realizar una exéresis de la malformación haciendo uso de la angiografía intraoperatoria, ¿está bien? Pero con el uso de neuronavegación. Como mencioné, era una malformación bastante pequeña. Entonces, a pesar de que tenemos un hematoma en el lecho operatorio, ¿no? En el lecho donde vamos a intervenir, y esto nos puede ayudar, digamos, a poder tratar de visualizar o buscar una malformación oculta, ¿no? Por el efecto de masa que tenía el hematoma, propusimos la neuronavegación para hacer un procedimiento menos invasivo, ¿no? Más directo, y no dañar más el parénquima que ya de por sí tiene cierto grado de lesión y repercusión en el paciente. El uso de la angiografía intraoperatoria para nosotros es prácticamente un protocolo en la exéresis de las malformaciones arteriovenosas por diferentes causas, ¿no? Una de ellas es que los pacientes pediátricos, como sabemos, tienen más riesgo de sangrado, como estoy colocando acá, que tienen mayor porcentaje de recanalización. Entonces, esto realmente es un riesgo para los pacientes que en alguna oportunidad quizás puedan ser operados y no se logra resecar una malformación en su totalidad. Estos pacientes se pierden en el seguimiento, vienen de provincias, fácil porque vienen en una condición de emergencia, ¿no? Traídos por ambulancia, pero cuando uno les da de alta y regresan a sus centros de orígenes, pues los pacientes muchas veces ya no vuelven, ¿no? No vuelven por diferentes motivos socioculturales, por medios económicos o simplemente porque ya hay desinterés de los padres, que lamentablemente son los que deciden por nuestros pacientes pediátricos, a veces tomando malas decisiones. Entonces, las ventajas de la angiografía intraoperatoria, ¿no? Es permitir optimizar el tratamiento neuroquirúrgico, ¿no? Hacerlo más efectivo, ¿no? Evitar una incompleta resección de una malformación arteriovenosa, ¿no? Y sobre todo, si vamos a someter a un paciente tan complejo, a un paciente que viene ya por un daño inicial a un procedimiento tan complejo, pues hay que asegurarnos que sea de la manera más efectiva, ¿no? Ya en abril se da la cirugía a este paciente, donde a pesar de que nosotros tenemos una sala que no es tan grande, una sala quirúrgica, nos gustaría que fuera más grande,
Sin embargo, existe mucho apoyo por parte de todo el personal, ¿no? Y digamos, somos bastante cuidadosos en el hecho de tratar de compactar todos los equipos para que puedan entrar en una sala. Acá tiene que entrar un microscopio, un arco en C, un neuronavegador. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? Aquí está nuestro paciente Fernando, donde ya se le colocaron los fiduciales, ¿no? Con la mejor actitud. En este momento ya es un paciente grande que comprende ya que va a entrar un procedimiento complejo, pero se encontraba tranquilo. Aquí estamos con la ingeniera biomédica que está ayudándonos a ubicar el target de nuestra cirugía, ¿no? Acá tenemos al doctor Dani Campos, que fue el cirujano principal para en esta oportunidad, ¿no? Tratando de localizar y ver cuál va a ser el abordaje, digamos, más rápido para llegar a esta lesión. Se realiza, como pueden ver, una incisión pequeña, ¿no? Y se coloca también, teniendo en cuenta que se va a realizar un procedimiento angiográfico intraoperatorio, ya de primera instancia los campos, ¿no? Quirúrgicos en la región inguinal, que es lavada bilateralmente. Con respecto al posicionamiento, acá como pueden ver, tenemos que coordinar con anestesiología para que nos deje libre el campo o la parte del abdomen, del tórax, para poder subir nuestro catéter sin ninguna interferencia por electrodos o cables, ¿no? Acá se posicionó el, el cabezal de Menfield, necesario porque vamos a hacer una neuronavegación. Más o menos de esta forma quedan dispuestos los campos, ¿no? Abajo bien cubiertos en la región inguinal para la angiografía y en la región de la cabeza, ¿no? Se colocan más campos incluso. Con respecto a la organización de la cirugía, ¿no? Lo que estábamos buscando es un abordaje que permita a uno evacuar el hematoma de manera precoz, que como podemos ver acá ya en esta tomografía con contraste que se hizo para demarcaje para la neuronavegación, se puede ver acá esta captación de contraste justo en el polo del hematoma o el lecho del hematoma, el sangrado que sigue en proceso de reabsorción, ya disminuyó en el edema respecto a la tomografía, por ejemplo, del 22 de marzo, ¿no? Y bueno, usamos la neuronavegación para buscar hacer una craneotomía pequeña, ¿no? Por ejemplo, acá ya se hizo el abordaje, ya hicimos la craneotomía, hemos abierto la dura madre, tenemos la exposición del parénquima cerebral. Como podemos ver, realmente sin un equipo de neuronavegación pues sería muy difícil, ¿no? Quizás provocaríamos más daño en el paciente al momento de querer ingresar y hacerlo de otra manera. Acá lamentablemente, actualmente nuestro equipo de video grabación no está operativo en el microscopio, pero nos agenciamos pues con el uso del celular. Acá ya se hizo la corticectomía, ¿no? Se están colocando los cotones en el campo donde hemos hecho la corticectomía para poder realizar la evacuación del hematoma, que como pueden ver es un sangrado que ya está en proceso de reabsorción, ¿no? Que está siendo evacuado fácilmente, meólico efacto, ¿no? Y es la primera etapa de lo que planteamos para poder realizar el abordaje de esta lesión. Entonces, tratamos de cuidar el parénquima, ¿no? Y evacuar el sangrado precozmente para poder buscar la malformación con el uso de la neuronavegación. Acá ya en el fondo, en la profundidad del lecho que hemos abierto, podemos ver ya que se asoman ciertos vasos displásicos en esta ubicación. Ya realizando una disección un poco ya y a mayor aumento, encontramos unos vasos que corresponden a la malformación arteriovenosa e incluso podemos ver su vena de drenaje, ¿no? Proyectada hacia la región medial superior. Ya esto en una parte más avanzada de la cirugía que duró poco, felizmente, porque teníamos la chance de estar operando a un paciente no tan agudo, ¿no? Podemos ver que se puede disecar mejor o rodear esta malformación arteriovenosa, que no era tan pequeña como se veía en la angiografía, y esto por diversos factores, como dijo el doctor Ramírez, el efecto de masa que produce el hematoma colapsa también los vasos, entonces nos
disminuye un poco la percepción de lo que puede ser el tamaño final de la malformación. Acá tenemos ya la malformación disecada y su vena de drenaje, única, como hemos visto. Y por último, ya en la etapa final, ¿no? Tratando de mostrar cómo se logró individualizar la malformación para proceder a su exéresis, ¿no? Esta malformación se abría el ventrículo, así es que abrimos el ventrículo para poder disecarla, digamos, de una manera completa, ¿no? Estaba en relación también con arterias que venían del plexo coroideo. Se envía la muestra para anatomía patológica. Entonces, en esta etapa termina la exéresis de la malformación. Lo que hacemos como siguiente paso para el protocolo de angiografía intraoperatoria es subir la presión arterial media, ¿no? Pedimos que, digamos, la suban de entre 70, 75, 80, para, digamos, asegurar que al momento de hacer la angiografía, inyectar el contraste y producir un aumento brusco de la presión, tengamos menos posibilidades de que se rompa la malformación y estar ante un problema durante el procedimiento angiográfico. Entonces, esto obviamente es más frecuente o puede ser más riesgoso en malformaciones más grandes, más fistulosas, ¿no? Pero igual es un protocolo que se tiene que hacer así. Aseguramos la correcta hemostasia a este grado de presión arterial media, ¿no? Retiramos los objetos metálicos del campo, los separadores que podemos estar usando, las pinzas Kelly, los separadores autostáticos, ¿no? Y vamos a llenar este lecho, este área donde ha quedado la corticectomía con una gasa sin marca para evitar algún artefacto en la angiografía intraoperatoria, porque ha pasado también que hacemos la angiografía, abrimos el campo y se ha llenado todo de un hematoma pues que viene del espacio epidural, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que hacer esto para evitar que se forme un hematoma. Acá, como pueden ver, nuestra sala se convierte en una sala híbrida, tenemos el uso del neuronavegador, el arco en C, el microscopio que se repliega a un lado, y con la ayuda del tecnólogo pues tratamos de ubicar la mejor incidencia, ¿no? Porque se va a hacer un cateterismo selectivo, en este caso de la arteria vertebral del lado derecho, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que tenemos el cabezal de Medfield, que no es radiolúcido, sería que fuera radiolúcido, pero esa opacidad del cabezal interfiere, entonces tenemos que buscar posiciones en las cuales nos permita ver si es que tenemos o no malformación residual, ¿no? Para eso, el segundo grupo quirúrgico, el segundo equipo, la persona que en este caso está operando, eh, siempre está a la expectativa, a la vanguardia de que pueda haber una complicación durante el procedimiento geográfico de tipo sangrado, por ejemplo, ¿no? Para poder entrar, hacer la hemostasia y seguir con el procedimiento. Entonces, el objetivo de este estudio angiográfico intraoperatorio es, uno, visualizar malformaciones remanentes, ¿no? Vemos muchas veces que acá teníamos una malformación muy pequeña, entonces ver quizás una malformación remanente era un poco más difícil, sobre todo ahora que vamos a tener un objeto radiopaco como el cabezal, pero también tenemos la posibilidad de ver persistencia y llenado del contraste anómalo en el área operatoria o el drenaje venoso, ¿no? Que es bien patológico en esta angiografía, y esto también era un objetivo, ver si desapareció o no, y la patencia de los vasos en pasaje, si es que hubieran vasos alrededor de esta malformación. Entonces, este es el objetivo de la angiografía intraoperatoria, ¿no? Entonces, acá podemos ver la angiografía preoperatoria, donde se ve un área de captación anómala del contraste y un drenaje venoso hacia el seno sagital superior. Vemos cómo interfiere un poco en el estudio angiográfico intraoperatorio el cabezal de Medfield, ¿no? Sin embargo, ya le damos mejor posición, mayor TAM, y en la angiografía intraoperatoria podemos ver que en la fase ya capilar o venosa precoz ya no se encuentra el drenaje venoso anómalo. Entonces, acá, como repito, era un poco más difícil ver si existía esta captación plexiforme anómala, pero al menos sabemos que en la cirugía hemos podido rodear la malformación y en la angiografía intraoperatoria ya no vemos el drenaje fistuloso inicial que teníamos en este paciente. Entonces se da por concluido el procedimiento en este caso, ¿no? Acá lo remarco, preoperatorio e intraoperatorio. Entonces, en este caso, ya hemos optimizado nuestros procedimientos en cuanto a sus tiempos, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, ya yo me quedo comprimiendo la zona de la región inguinal, porque
preferimos realmente retirarlo lo más antes posible el introductor, ¿no? Sobre todo cuando operamos pacientes muy pequeños, de 5, 4 años, 6 años, el introductor puede producir algún tipo de complicación vascular. Entonces, uno que como pueden ver siempre está a la vista el pie del paciente en todo el acto operatorio, ¿no? Para ver que no haya complicaciones. Y lo otro es que uno se queda comprimiendo, retira el catéter, mientras el otro neurocirujano comienza a hacer el cierre dural, hemostasia final, ¿no? Para poder mejorar los tiempos operatorios, ¿no? Posteriormente a que se coloque el parche acá en la región inguinal, bueno, me vuelvo a lavar, me retiro el mandil y bueno, ayudo para terminar el procedimiento quirúrgico. Nuestra intención era que rápidamente sea extubado, ya que, como podemos ver, salvo un pequeño sangrado en el lecho operatorio, en el polo de la cavidad donde estaba el hematoma vemos que no hay mayor complicación. No se evidencian hipodensidades precoces, ¿no? Durante la cirugía encontramos una relajación total del parénquima cerebral con un buen espacio subdural, ¿no? Se cae el parénquima por la evacuación del hematoma. Entonces la idea era hacerle esta tomografía precoz para hacer una extubación también inmediata. Este es el paciente que ya lo tenemos en alta en el postoperatorio 4, ¿no? Felizmente no hemos tenido ninguna complicación con él, entonces le iría en buenas condiciones, sin fiebre, y por el tiempo también que teníamos ya el paciente desde su evento inicial, que ya para esto teníamos ya como casi un mes, entonces se le da alerta precoz para poderle hacer un seguimiento postoperatorio también. El paciente sigue haciendo sus trámites mientras tanto en su región de origen, ¿no? Todavía no venía la referencia para poder ser visto y hacerle un estudio geográfico de seguimiento, ¿no? Sin embargo, casualmente a los 6 meses, el paciente se aparece con su familia en la emergencia, ¿no? En un turno que estábamos, y lo traían básicamente porque el niño estaba con cefalea, ¿no? Había comenzado a experimentar cefalea, que era una cefalea bifrontal, ¿no? Intermitente, está bien, sin otros síntomas que llamaran la atención. Lo evaluamos en la emergencia, ¿no? Y el paciente pues estaba en grado 15, sin un déficit motor. Los ecotomas que tenía inicialmente antes de la cirugía, bueno, habían mejorado muchísimo, prácticamente no tenía alteración en su campimetría, ¿no? Esto porque los niños pues tienen esta capacidad, esta plasticidad todavía de poder mejorar los síntomas iniciales por los daños que pueden tener. Y lo que le pudimos hacer al menos en este caso, ya que los materiales tienen que ser solicitados al menos de la angiografía con un tiempo de algunos días, ¿no? Por lo menos un día, es este estudio de Angioten. Malásica en la región occipital. En la reconstrucción en 3D que se hizo, tampoco se puede ver esa imagen que les mencioné en Angioten rotativo, ¿no? Que se vio una imagen ovoidea, no se ve ya. Y bueno, la área de craneotomía que es bastante pequeña, más o menos de unos 3 centímetros, que está en proceso de osificación. Este es nuestro paciente, que ese mismo día, obviamente, con este estudio le dimos de alta, explicándole que pueden presentarse esos síntomas, pero con el compromiso de que tenemos que hacerle un seguimiento angiográfico para cerciorarnos pues, que todo vaya de la mejor manera. Entonces, esta es la presentación de este caso. No sé si en este momento quizás los panelistas quisieran hacer algún tipo de comentario respecto al caso que he presentado, ¿no? Porque a Yo creo que continuación... sí, José, para Sí. enriquecer justamente tu presentación, tu magnífica presentación de la evolución del paciente, vamos a dar pase a algunos comentarios o aportes o tal vez algo que hubiesen variado en hacer para corregir esta patología. ¿Nos puede Sí, así comentar es. algo, por favor, doctor Cañari? Sí.
Bueno, en buen caso, José. Felicitaciones para el Hospital de Emergencias Pediátricas por la resolución del caso, muy interesante. Eh, eh, un- esta malformación, si bien es cierto, es profunda, es paraventricular, en nuestra institución siempre abordamos estas lesiones por la técnica menos invasiva. En este caso, las abordamos de forma endovascular y lo mejor en este caso es comprender la lesión. Eh, una angiografía ultraselectiva con un microcatéter en la arteria ferente haría comprender mucho mejor la lesión, ver cómo están distribuidas estas aferentes y por lo tanto incluso para tu planeamiento quirúrgico, de repente solo la angio ultraselectiva te puede ayudar para que tú operes, ¿no? Pero te ayudaría para poder abordar la lesión, por dónde vas a ingresar, por dónde vas a encontrar las aferentes, porque cuando tú ingresas a operar una malformación arteriovenosa sin tener claro por dónde están llegando estas aferentes, pues no sabes por dónde iniciar. Y ahí en ese momento recién estás buscando por dónde está tu aferente, dónde está la vena de drenaje, pero cuando tienes un entendimiento claro de la estructura de la malformación, pues te va a ayudar mucho más, ¿no? En nuestro caso, en nuestra institución, nosotros dejamos el microcatéter en la arteria ferente e intentamos curar la lesión de forma endovascular. Este caso probablemente se pudo curar de forma endovascular. Habría que estar en ese momento para ver si se podía o no, pero esa es una alternativa que siempre se debe tener en estos casos. Si no logramos curar de forma endovascular el caso, por lo menos al ingresar la sustancia embolizante por la arteria ferente y dentro del nido, al momento de operar, hablando de una embolización parcial, porque no llegue a cerrar la arteria, el nido y la vena, esta sustancia embolizante que queda te da un hito para poder encontrar la malformación de forma mucho más rápida y poder retirarla de forma más tranquila, ¿no? Porque cuando tú embolizas puedes dejar la sustancia bien clara en la arteria ferente, en el nido o incluso en la vena, y cuando ingreses a operar, pues vas a tener todo el detalle anatómico también mucho mejor, ¿no? Y aparte te ayuda a que la malformación va a estar desvascularizada. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra institución. Obviamente, en el caso de ustedes, lo han resuelto muy bien, porque también se puede resolver de forma quirúrgica, y ustedes lo están demostrando, que solo con cirugía también se puede hacer. Hay casos de malformaciones que se pueden embolizar, hay casos de malformaciones que se deben operar solamente, hay casos que también hay que combinar ambas cosas, ¿no? Embolizar y operar. Y vamos a tener casos que obviamente no se van a poder tratar de forma endovascular ni quirúrgica y tendrán que ir a radiocirugía. Eso es la situación que hay que tener clara en la malformación arteriovenosa. Hay que tener la mente abierta, no sesgarse y cerrarse en un solo tratamiento para el paciente. Yo los felicito por su cirugía bien elaborada, bien curado el paciente. Eso es lo principal, curar la malformación arteriovenosa. Ustedes lo han hecho en su caso, ¿no? Y quiero resaltar la eficiencia del servicio, porque muchas veces en los hospitales del Ministerio de Salud tenemos menos recursos y ustedes están optimizando sus recursos para poder resolver el caso, ¿no? Que es lo más importante. Se felicito a José y al Hospital de Emergencias Pediátricas. Gracias. Bien, gracias, doctor Cañari. Muy valiosos sus aportes. Ya, una variedad que también usted le ha podido dar y seguramente, estamos seguros que resuelve de esa forma sus casos, ¿no? Pero debemos tener presente cada paciente o cada malformación es totalmente diferente una a la otra. Entonces, cada paciente merece pues un manejo individualizado prácticamente, ¿no? ¿Algún aporte, por favor, del doctor Frank Solís? ¿Qué tal? Y me uno a las felicitaciones hacia el doctor José Senzano por todo el empeño, todo el esfuerzo y todo el grupo del Hospital Emergencias Pediátricas
que han resuelto un caso importante, interesante y que lo están mostrando con un resultado satisfactorio. Siempre nosotros, en el grupo que nosotros tratamos, las lesiones vasculares, las malformaciones arteriovenosas, realizamos una sesión, una junta de MAPS. Usualmente, como lo han mencionado, las malformaciones pueden ir para 3 tipos de tratamiento. Tratamiento endovascular, tratamiento microquirúrgico y por radiocirugía, dependiendo de la zona, de la lesión, de la complejidad de la lesión. Para eso se individualiza cada caso. Y de acuerdo a eso, el tratamiento puede ser unimodal, ya sea tratado netamente por terapia endovascular, netamente por vía quirúrgica o por radiocirugía, o multimodal, ¿no? Iniciando con terapia endovascular complementada con radiocirugía o complementada con cirugía, e inclusive, ¿no? Embolizando, operando y haciendo radiocirugía. Eso es el estándar, eso es lo que se realiza para tratar las malformaciones. Ahora, un caso de malformación como este, que se le da el tratamiento respectivo, correcto, creo que es rescatable y es elogiable. Siempre hay que hacer un seguimiento adecuado, sobre todo en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque lo ha mencionado José, los pacientes pediátricos recanalizan. En nuestra experiencia, nosotros hacemos un seguimiento a los 6 meses, inclusive a los 5 años, en visto casos inusuales que pueden recanalizar. Aconsejaría pues hacer eso, ¿no? Igual, eh, como lo dije a un inicio en el primer comentario, ¿no? Lo que yo haría en este caso es determinar con claridad la lesión, ¿no? Con claridad, creo que se ha tenido lo adecuado y han hecho lo adecuado en la intervención quirúrgica y pues se ha hecho una resección adecuada, pero de repente solamente viendo con una imagen no muy clara, digamos que eso nada más es lo que quedaría de repente un poco de describir, ¿no? La lesión. Pero en general lo que se evalúa son los resultados y el seguimiento de un paciente óptimo, un paciente que está bien, es lo mejor, ¿no? En la parte que nosotros tratamos los pacientes, hacemos de esta manera. Igual las opciones están y la mejor opción es trabajar en equipo, tanto de la parte endovascular, de la parte quirúrgica y también de la parte de radiocirugía para tratar este tipo de lesiones complejas como son las malformaciones arteriovenosas. Gracias, doctor Fran Solís. Le damos paso al doctor Alberto Ramírez, tal vez algún comentario, un aporte. Sí, así es. Muy buen caso. Desde el inicio, viendo al paciente, hacerle recordar que la triada de Cushing en el paciente pediátrico no es necesariamente completa. Por eso ves al paciente con bradicardia estando despierto. Segundo, una vez que el paciente han ubicado la lesión, utilizar tecnología como la neuronavegación implica el conocimiento de lo que es la doctrina Keyhole. La doctrina Keyhole dice que se tiene que hacer una pequeña herida lo más estética posible para que minimizar el sangrado al ingreso, al intraoperatorio, haciendo la menor injuria en el tejido cerebral para la recuperación óptima del paciente. Pero la neuronavegación también tiene sus desventajas. Una vez que tú evacúas el hematoma, la lesión cambia de posición. Por lo tanto, el punto referencial y el target cambia de posición y ya no es lo mismo que tú estás viendo la imagen de la neuronavegación. También una de las razones para el uso de la neuronavegación es que al hacer la incisión, tú tienes que maximizar tu craneotomía. Y una craneotomía esférica es de mayor provecho que una craneotomía cuadrada. Hace una máxima exposición del tejido al que vas a abordar. Bueno, pero usaron el neuronavegador, así como lo dice Frank,
El manejo puede ser multimodal, unimodal, y es el resultado en el que se ve en el paciente lo que nos brinda la satisfacción final. Siempre hacer el seguimiento de los pacientes y declarar en un tiempo prudente la curación y presentar estos casos de esta manera, ¿no? Finalmente, nosotros en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja tenemos las 3 opciones de tratamiento, tanto endovascular, quirúrgico y la radiocirugía, que es pagada por el Seguro Integral de Salud en su totalidad, gracias al sustento con guías de tratamiento y consentimientos informados por patología elaborados. Felicitaciones, José, por liderar el grupo y por seguir innovando y dándole la mejor atención a los pacientes. Gracias, doctor. Agradecido a todos nuestros panelistas por sus valiosos aportes. No sé si el doctor José Cenzano quiere hacer una réplica o va a pasar a hacer una pequeña revisión. Sí, con respecto a lo que decían del microcateterismo, sí, pues para este caso hubiera sido importante, sobre todo por el tamaño de la lesión y las características que hemos visto en la angiografía. Sin embargo, para eso hay que tener un stock de materiales que, tal cual menciona Hernán, muchas veces los hospitales no contamos con esto. Entonces se hacen pedidos selectivos para un paciente, para una angiografía, pero a veces no se consideran estas variantes que se pueden presentar de que en el dato angiográfico uno diga, oye, tengo que pedir un microcatéter porque de repente tengo que profundizar más a detalle esta malformación. Entonces, al no haber un stock, bueno, el estudio puede quedar así en macro, por decirlo así. Con respecto a la modalidad de tratamiento, pues sí, ¿no? Se pueden plantear las 3 opciones. Sin embargo, la posibilidad de operar a este paciente, teniendo en cuenta que era el tratamiento más rápido, ¿no? Para un paciente que todavía tiene síntomas, es que teníamos un hematoma, ¿no? Grande, ¿no? Que nos iba a permitir tener un adecuado corredor quirúrgico sin mayor daño. Teníamos el uso de la neuronavegación, que sí es cierto, cuando uno moviliza estructuras, ¿no? Descomprime ventrículos o evacúa hematomas, puede haber cierta variación en cuanto a la ubicación. Teníamos la suerte que esta lesión se ubicaba en el polo de todo el hematoma. Entonces, y en relación al ventrículo, entonces teníamos algunos reparos que nos iban a ayudar también, a pesar de producirse ciertos cambios estructurales durante el procedimiento, mejor aún con la neuronavegación. Y lo otro es que sí, yo considero para el efecto de operar las malformaciones arteriovenosas, muy importante tener, como mencionó Hernán, clara la angioarquitectura, tener en cuenta cuáles son los principales aferentes, dónde está la vena de drenaje, ¿no? Me guío bastante el angioten porque si bien es cierto, el angioten nos permite incluso tener reparos óseos para poder ubicar ese tipo de arterias. Pero teníamos la suerte de que esta malformación no mostraba aparentemente tener un feeder grueso de gran calibre que llenara la malformación. Entonces, teniendo en cuenta este concepto o esta idea, se hacía más fácil, ¿no? Ubicar la malformación, disecarla periféricamente, siempre teniendo en cuenta respetar la zona de la vena, que era lo más importante para este caso, pero posiblemente las arterias que nutrían esta malformación sí tenían un flujo, pero no eran tan groseras ni gruesas como para, si es que se presentara un sangrado, tener mayor inconveniente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, se decía el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como mejor opción, por tenerlo a disponibilidad y ser más rápido, resolutivo para este paciente. Porque obviamente también los materiales, salvo que tengamos una unidad ya con cierto stock de materiales para poder decidir, ¿no? Este caso hago angiografía, microcateterismo, embolizo, claro, una muy buena opción, si la tenemos a la mano, ¿no? Entonces, los aportes que ya mencionaron los doctores panelistas creo que me parecen muy importantes, ¿no? Para discusión de este caso. Ok, bien. Gracias, doctor Cenzano.
Sí, pues justamente casi la mayoría de los colegas panelistas trabajan en hospital del ministerio. Todos entendemos las restricciones que hay, las necesidades y sobre las cuales solo queda gestionar, lucharlas, porque siempre va a haber. Y justamente se hacen este tipo de eventos o este tipo de casos se pueden manejar porque se cuenta con los recursos. Y lo más valioso también son las personas, ¿no? Tenemos sus especialistas que nos ayudan a resolver y así bueno, deja un paciente como quisiéramos que quede uno de nuestros niños, ¿no? Así es. José, si vas a hacer una revisión tal vez, Sí, voy a aprovechar algo así para hacer algo un poco aprovechamos sí, rápido. el tiempo, creo. Está bien. Y Ya. mientras tanto, si pudieran estar haciendo preguntas por el chat. Gracias. Ok. Para recalcar algunas cosas, ¿no? Con respecto a las malformaciones arteriovenosas en pacientes pediátricos, ¿no? Podemos decir que, como ya hemos mencionado un poco durante esta presentación, ¿no? Representan una enfermedad congénita, ¿no? El tratamiento de estas lesiones es relevante, sobre todo en la edad pediátrica, ya que es la principal causa de hemorragia intracerebral espontánea, ¿está bien? Todos en algún momento hemos visto un niño que ha sangrado y es una malformación arteriovenosa. Debido a la expectativa de vida que tiene este grupo etario, no tiene mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de mortalidad, tienen alta tasa de resangrado, y esto dependiendo también las características de la malformación, ¿no? Tienen más riesgo de recidiva y de aparición de nuevas malformaciones, incluso distantes, ¿no? Al lugar inicial de una malformación, y esto en el tiempo. Acá, por ejemplo, estoy colocando estas imágenes, ¿no? De diferentes hematomas intracerebrales, y lo que yo quería recalcar con esta imagen, saliéndome un poco del tema de las malformaciones, es que actualmente una patología que está haciéndose cada vez más frecuente y como debut inicial, últimamente, al menos en el hospital, estamos viendo cada vez más ACVs hemorrágicos de etiología sarcoma cerebral. Entonces, puede ser confundido a veces con una malformación, y la incidencia de estos casos nos está haciendo virar cada vez más el hecho de pensar como primera posibilidad malformación. Muchas veces la primera posibilidad, y se ha dado en los casos, son sarcomas cerebrales. Algunos con más edema, como pueden ver, o con menos edema perilesional, pero es algo que actualmente tenemos que buscar, ampliar el estudio con la resonancia y tener muy en cuenta estos sarcomas. Ya yendo otra vez, volviendo al tema de las malformaciones arteriovenosas, ya en el CLAN del 2018, la doctora Lady Lozano con el doctor Vargas presentaron la casuística, ¿no? De los pacientes operados de malformación arteriovenosa en el hospital, y ellos logran determinar, ¿no? Factores que influyen en el pronóstico: el tamaño de la malformación, el drenaje venoso único, el grado de Spetzler-Martin, el volumen del hematoma inicial y la escala de Comey-Glasgow al ingreso. Entonces, ellos en un estudio que presentaron lograron, con resultados estadísticamente significativos, tener estas variables en cuenta. Para tener en cuenta, ¿no? Que los pacientes pediátricos, y esto está estudiado y hay muchos estudios respecto a esto, ¿no? Acá presento un estudio del Stroke del 2020, ¿no? Que tienen más riesgo de recidiva y aparición de nuevas malformaciones en el tiempo, ¿no? Esto porque los niños tienen todavía factores de crecimiento endotelial activos que condicionan, siempre y cuando haya generalmente un torrente fistuloso, una gradiente de presiones, que las malformaciones se recanalicen. Por eso es que cuando embolizamos muchas veces al niño y la embolización se da de manera parcial y hay una vena de drenaje, porque esta malformación puede tener múltiples drenajes venosos, existe una variación de flujo, un pasaje de flujo, se activan esos factores de crecimiento y existe el proceso de recanalización. ¿Está bien? O aparición de una malformación de nuevo una vez que, entre comillas, ha sido curada. La hemorragia intracerebral es un factor predictivo para la recurrencia. Los pacientes que sangran más, según este estudio, que tienen un sangrado, tienen más recurrencia que aquellos que no. Por algún motivo, las malformaciones en el lado izquierdo son más propensas a recurrir, y hay una disminución de recurrencia del 14% nada más cada año que pasa luego una cirugía en un paciente aparentemente curado.
Se recalca, ¿no?, que es muy importante el seguimiento de estos pacientes y se recomienda incluso el seguimiento hasta en 5 años, ¿no? Y el estudio de seguimiento tiene que ser no solo con resonancia, angioresonancia, sino tener un estudio dinámico como una panangiografía cerebral para poder determinar si es que el paciente está curado o no. Entonces, ellos en este artículo proponen que al año debe hacerse una confirmación angiográfica para determinar si hay cura o no hay cura. Obviamente estas malformaciones implican un equipo entrenado, ¿no? Y el anestesiólogo tiene que ser capacitado también, tener experiencia para manejar los cambios hemodinámicos, ¿no?, que se pueden presentar durante la exéresis de estas malformaciones, sobre todo cuando son malformaciones grandes, ¿no? Hernán, por ejemplo, tiene una casuística importante en este aspecto, ¿no? Sabe bien cómo es operar un paciente pediátrico de una malformación grado 3, 4, que implican un gran volumen. Entonces es importante el anestesiólogo dentro de como parte del equipo, ¿no? Y por último, ¿no?, quiero replicar un poco el trabajo que presentamos en el último CLAMPEP, ¿no?, que fue en octubre de este año. Presenté este trabajo que es la utilidad de la angiografía intraoperatoria en la exéresis de las malformaciones arteriovenosas de pacientes pediátricos, ¿no? Ventajas de su uso, ¿no?, seguridad de este procedimiento, y estos casos los venimos realizando en el Hospital Revalliati y en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Entonces, acá como he mencionado, ¿no?, el uso de la angiografía intraoperatoria en el tratamiento quirúrgico, digamos que es una práctica habitual en muchos centros que se dedican a patología neurovascular. Entonces, es útil en los aneurismas, en las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Hay otras tecnologías como ahora la angiofluoresceína, ¿no?, con estos microscopios especiales que nos ayudan a combinar estas técnicas y asegurar una máxima resección quirúrgica. En este estudio, bueno, en este entonces, ya teníamos 13 pacientes en edad pediátrica, ¿no?, que fueron entre el 2019 y el 2022 de este año, ¿no?, en estos dos hospitales. Esto es más o menos el cuadro de nuestros pacientes, que teníamos edades entre 5, 6, 7, hasta 15 años, ¿no? El tamaño de las malformaciones arteriovenosas operadas varió de entre pequeñas de 2 centímetros hasta más grandes, ¿no?, de 4.5 centímetros. La forma de esta presentación, en su mayoría, como pueden ver, prácticamente todas fueron hemorrágicas en un 92% de los casos. Teníamos malformaciones fistulosas en un 92% de los casos, y este es un factor importante de resangrado de las malformaciones que tienen fístula. Entonces es importante tratarlas de la mejor manera, de la manera más efectiva. Teníamos malformaciones corticales, subcorticales, y que tenían, por ejemplo, respecto a su arqueoarquitectura, un componente difuso en un casi 70% de los casos y compactos en un 30%, 31%. Y el componente difuso es importante, ¿por qué? Sobre todo si está asociado a más de una vena de drenaje, a mayor posibilidad de que durante la exéresis, sin un adecuado control, nos quede una MAF residual, ¿no? Porque estos plexos, las malformaciones, muchas veces están escondidos en parénquima sano, y nosotros podemos creer que ya hemos retirado la totalidad de la malformación y nos queda una parte plexiforme, más aún con un drenaje venoso. Entonces va a haber una recanalización o el paciente puede presentar un nuevo evento hemorrágico, más aún si es que estos drenajes son profundos. Respecto al tamaño, bueno, estos fueron los grados que hemos operado, en su mayoría fueron grado 2, tenemos pacientes con grado 3, grado 4 y grado 1, ¿no? Lo que más operamos fueron grado 2. Acá quería compartir con ustedes un poco de cómo es el protocolo, el procedimiento para hacer el angiografía intraoperatorio, porque quizás a algunos les puede interesar replicarlo. Entonces tenemos dos grupos de pacientes: aquellos en los cuales no tenían un estudio angiográfico previo y aquellos que tenían un estudio angiográfico previo con diagnóstico de malformación. En el grupo A representamos al grupo, por ejemplo, que tenía un estudio angiográfico previo. Entonces se hace un lavado, una limpieza inguinal bilateral, se cubren los campos, se procede a la exéresis de la malformación y después de la exéresis hacemos la cateterización de la región inguinal para hacer el estudio angiográfico intraoperatorio, con el fin de
no tener pues el introductor 2, 3, 4 horas, lo que dure el eczeresis y la malformación, y evitar complicaciones secundarias a este. Pero también está el otro grupo, que está acá representado en el grupo B, en el cual el paciente ingresa con un ACV hemorrágico, se le hace un angioten y tenemos una malformación que tiene un tamaño considerable, en los cuales se propone, ¿no?, como tratamiento efectivo, la angiografía intraoperatoria durante la eczeresis. Entonces, en este caso, por ejemplo, como el paciente no tiene estudio angiográfico, se programa al paciente, de primera instancia se hace la angiografía, ¿no?, cerebral. Una vez que se realiza la angiografía cerebral, estudiamos ahí mismo el caso, vemos los aferentes, los drenajes, complementamos el caso con la angiografía angioten que ya teníamos, y se deja el introductor con una perfusión continua de 1000 unidades de heparina. Entonces, esto al inicio no lo teníamos claro, teníamos cierto temor de que ocasionara mayor predisposición al sangrado, pero a esta dosis, a esta cantidad, no hemos tenido mayor problema durante la eczeresis quirúrgica de malformaciones incluso grandes. Entonces, siempre y cuando no haya problemas en la pierna con la colocación de este introductor, podemos estar ahí 2, 3 horas bajo esta perfusión sin ningún problema. A continuación, vemos la posición de la cabeza del paciente, de acuerdo a la ubicación de la malformación. Utilizamos estos picarones, ¿no?, ya que, como hemos visto en el caso que he presentado, el cabeceal, si no es radiolúcido, no va a generar interferencia al momento de hacer el estudio angiográfico intraoperatorio. Entonces, utilizamos esto para poder posicionar al paciente. Procedemos con la eczeresis de la malformación, ¿no? Una vez que se realiza la eczeresis, como podemos ver acá, solicitamos que nos eleven la presión arterial media entre 70 y 80 para asegurarnos que hay una correcta hemostasia, y procedemos con la angiografía intraoperatoria. Acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos el estudio angiográfico de un paciente preoperatorio y se realiza la angiografía intraoperatoria, donde podemos ver claramente que existe un área plexiforme y un drenaje venoso asociado. Entonces, esta es una más residual, a pesar de que habíamos pensado de que ya habíamos estipado la malformación. Para este caso, acá, por ejemplo, yo me quedo permeabilizando el catéter, que se ubica todavía en la región carotidia, y el segundo grupo viene con la guía del microscopio, coloca un objeto metálico, en este caso usamos mucho estos clips, para tener un reparo, ¿no? Un reparo y volver a hacer un disparo, un estudio angiográfico, como podemos ver acá abajo a la izquierda. Vemos acá cómo está la cabeza del clip, el clip en la posición, y en relación a la cabeza vemos que está la malformación residual y su drenaje venoso. Esto nos guía para, al momento de volver al microscopio, saber dónde vamos a explorar sin provocar más daño. Entonces, retiramos el clip, buscamos hacia la zona donde estaba la cabeza del clip y encontramos la malformación arteriovenosa residual y su vena. Procedemos entonces a realizar la revisión microquirúrgica y eczeresis de la malformación. Acá a la izquierda tengo la imagen intraoperatoria con el clip y la malformación residual. Vamos a buscar hacer una resección circunferencial de la malformación, y en la angiografía intraoperatoria vamos a buscar desaparición de ese nido y desaparición del componente venoso fistuloso. Acá estoy marcando porque acá ya no se remarca muy bien la posición del clip y cómo ya no tenemos ese drenaje venoso anómalo ni tampoco el área plexiforme de malformación. Entonces, acá procedemos a decir de que ya terminó la cirugía y podemos hacer el cierre, ¿no? Para este entonces, antes de hacer esta angiografía control, porque obviamente hemos pasado otra vez a operar, el catéter se puede dejar bajo perfusión continua en el callado aórtico o retirarlo, ¿no? Para este caso yo te puedo retirarlo y otra vez volver a canalizarlo. Pero, digamos, eso es cuestión, creo que ir adquiriendo experiencia, ¿no? Ir adquiriendo experiencia. Por seguridad, como recién estamos dejando los catéteres, yo opto por retirarlos y volver a hacer la canalización cuando hagamos el control después de la eczeresis y la revisión microquirúrgica. Pero está descrito que se puede dejar en el callado aórtico para poder hacer una canalización más rápida. Mientras uno cierra, el otro, o en este caso, estoy dedicándome a comprimir la región femoral para retirarlo.
Este es un segundo caso de un paciente que tuvo 13 años con un ACV hemorrágico temporal izquierdo, una malformación grado 2 con su reconstrucción en angioten. Y acá vemos la angiografía preoperatoria y la angiografía intraoperatoria. Como pueden ver, se desapareció el componente de la malformación y su drenaje venoso, ¿no? Y también nos sirve para ayudar y ver que se mantienen estas arterias en pasaje indemnes, ¿no? A fin de saber que el paciente posiblemente no va a tener una complicación seria. Es importante, si la tuviéramos, estar preparados, conversar con el intensivista para posiblemente dejar al paciente sedado más días, neuroproteger o tener más cuidado de los infartos que pueden aparecer. La angiografía nos ayuda para ver los vasos en patencia. Este caso es un caso de un niño de 7 años que tuvo una hemorragia. Vemos esta malformación, ¿no? En la región frontal derecha, el estudio preoperatorio. Acá vemos cómo se planifica la cirugía, la exéresis de la malformación y el control angiográfico intraoperatorio, donde desaparece el ovillo de la malformación y sus drenajes venosos, que en este caso eran múltiples, superficiales. Se decide terminar el procedimiento. Este es un caso complejo de una malformación grado 4, temporal, sangrante en varias oportunidades, que se intentó hacer terapia endovascular, pero lamentablemente no se pudo hacer, a pesar que se hizo rotaciones en 3D. Fue difícil hacer la embolización, por lo tanto se optó por el tratamiento quirúrgico. Acá quizás ahora, porque esto fuera antes de que se hiciera un poco más en boga el abordaje transvenoso, quizás esto hubiera sido un caso importante para hacer una embolización transvenosa, ¿no? Sin embargo, no había esa posibilidad en ese momento, por lo cual optamos por la cirugía, ¿no? Y en la cirugía, como podemos ver acá, este es el control angiográfico intraoperatorio, que se conservan los vasos de la cerebral media y de desaparición de la malformación. Este es el control del paciente al año del procedimiento con un angioten, porque, como mencioné, se pierden los pacientes muchas veces, ¿no? O ya no tienen seguro, ya no se puede hacer el control angiográfico, pero vemos que existe una curación, al menos al año. Y este es otro caso, una malformación pericallosa anterior, ¿no? Una malformación grado 4, en el cual se realiza la exéresis microquirúrgica y se realiza el control angiográfico intraoperatorio. Como podemos ver, desaparición del componente compacto plexiforme y del drenaje venoso anómalo. Se da por concluida la cirugía. Este es el control angiográfico del paciente a los 6 meses. Acá vemos que se hace la angiografía y acá existe como una opacidad, que es la que vamos a seguir o vamos a estar muy atentos para ver cuál es el seguimiento final del paciente, ¿no? Todavía tiene un control angiográfico de 6 meses nada más. Nos falta el del año. Con respecto a los resultados, entonces se operaron 4 malformaciones grado 4, 6 malformaciones grado 2, 1 grado 3 y 2 grado 1. La duración promedio de la angiografía intraoperatoria va entre 15 a 18 minutos, y esto básicamente porque tenemos que posicionar el arco de una manera haciendo ángulos que nos permitan comparar con el estudio preoperatorio, ya que la cabeza no va a estar en posición neutra, ¿no? Va a depender de cómo sea el abordaje de la malformación. No se presentaron complicaciones intraoperatorias durante estos procedimientos, tampoco angiográficas, felizmente, y la angiografía intraoperatoria permitió, ¿no?, corroborar la preservación de los vasos en pasaje, localizar pequeños remanentes de malformaciones escondidos con su revisión y exéresis total, y permitió también evitar búsquedas innecesarias, sobre todo en áreas elocuentes, porque teníamos nuestro marcador que era el clip, ¿no?, o a veces un cotón, que nos permite en base a eso buscar la malformación residual. Con respecto a las conclusiones, ¿no?, para terminar ya esta charla el día de hoy, es que la angiografía intraoperatoria es una importante herramienta que asegura que optimiza el tratamiento quirúrgico de las malformaciones, permitiendo lograr exéresis totales, ¿no? Evita someter al paciente a un nuevo procedimiento en sala de operaciones, porque el protocolo que seguiría no hacer una angiografía intraoperatoria en muchos centros es que se opera el paciente,
sale de todo su evento postquirúrgico y antes del alta, que puede ser unos 7 días, 10 días, 5 días, se hace una segunda angiografía, que es una panangiografía, para determinar que el paciente tiene una malformación curada. Entonces, al hacer el procedimiento intraoperatorio, evitamos este segundo procedimiento en sala de operaciones, ¿no? Con los riesgos que puede haber, y evitamos exponer al paciente a dosis prolongadas o más altas de radiación porque estamos haciendo un cateterismo selectivo, ¿no? No estamos buscando en el paciente una recanalización pronta, ¿no? Pero sí es menos dosis de radiación para los pacientes. Y este tipo digamos, metodología se complementa, ¿no? Con la angiofluoresceína, que también permite optimizar el tratamiento de las malformaciones. Es un procedimiento seguro que no agrega mortalidad importante al acto operatorio, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, yo quería agradecerles por estar acá, escuchando estas charlas con el grupo de los panelistas invitados, con el doctor Vargas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, José, por esta brillante exposición y el trabajo que mereció un premio, pues, ¿no? Justamente. Muy bien. A ver, ¿algún comentario final, así en forma libre, de nuestros panelistas, por favor? Bien, dentro Hay del... personas- Sí. Ah, Sí, así perdón, es. perdón. Va a hablar Frank, ¿no? Sí, a ver, Ya. ¿qué hable? Sí, Frank, por favor. Creo que estaba hablando usted, doctor. Pero igual, mire, el comentario final para felicitar nuevamente al doctor José por tanta iniciativa que ha mostrado ahora algunos resultados muy positivos. Felicitar también al doctor Alcides en todo el Hospital de Emergencias Pediátricas, que es cierto, pese a las dificultades, pese a las limitaciones que muchas veces tienen los hospitales, sobre todo el Ministerio de Salud, creo que el empeño de cada persona, neurocirujano, en generar y en querer hacer las cosas bien, sobre todo, pues da buenos resultados. Eh, Felicitar a José, al doctor Alcides también, igual, ¿no? Como tema final, creo que lo ha mostrado bien el resultado de sus casos, el doctor José Senzano. Las malformaciones, pues hay que tratarlas, ya sea, como ya hemos comentado, unimodal, multimodal, o una técnica o varias técnicas juntas, pero si se toca una malformación hay que tratarla completamente, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Van a haber diversos tipos de lesiones vasculares y creo que lo más representativo para nosotros es, como ha mostrado en algunas fotos José, es la alegría que sienten sobre todo los padres al ver a sus niños recuperados, que es nuestra aliciente, nuestro empeño y nuestro esfuerzo para seguir dando lo mejor, ¿no? En donde nos encontremos para poder eh, seguir tratando esta patología y entre todas las lesiones vasculares, que son patologías eh, complejas y que pues hay que darle el mejor tratamiento debido. Eh, y también felicitaciones a todos los panelistas. Continúe, doctor Ramírez, creo que iba. Sí. Felicitaciones, José, una vez más por ver tu trabajo. Gracias a tu invitación ahí en el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica lo pude apreciar. Cabe mencionar que los siguientes presentaciones en el capítulo de neurocirugía pediátrica lo harán los hospitales que no han estado, que no han presentado en el presente año. Llamemos al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, probablemente el Hospital Almenara y otros hospital más para que presente más casos en la patología de neurocirugía pediátrica. Felicitaciones al CIES también por liderar al grupo, darle las facilidades, siempre regulando como jefe, lo adecuado, las facilidades para que el personal joven
pueda desarrollarse quirúrgicamente y pueda brindarle las opciones de tratamiento a los pacientes. Estas oportunidades brindan a que las personas puedan desarrollarse como profesionales y como personas en el buen trato del paciente, trabajando en equipo y pensando en el paciente principalmente. No olvidemos que eh, trabajar uno solo es avanzar muy lento. Trabajar de 2 o de 3 o en equipo es avanzar más rápido en la patología neuroquirúrgica pediátrica. Gracias, doctor Ramírez. Doctor Cañari, por favor. Buenas noches. Sí, José, felicitarte, doctor Alcides, también usted felicitarlo por liderar este grupo de trabajo que es importante para la niñez de nuestro país. Cada uno en su centro siempre hace lo mejor por los pacientes y eso hay que resaltarlo. Yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que ha presentado José. Es sobre todo de malformaciones arteriovenosas rotas, ¿no? Son malformaciones que no hay dudas en las que hay que tratar, ¿no? Pero sin embargo existe un grupo grande de pacientes con malformaciones no rotas y sobre todo en los casos que nosotros tratamos, que son pacientes pediátricos que están por debajo de los 18 años y que no calzan en el estudio Aruba, en el cual indican de que la terapia endovascular o microquirúrgica es mucho peor el seguimiento, ¿no? Eso indica el Aruba, pero no están los menores de 18 años. Entonces, en estos casos de los pacientes que son pediátricos y que tienen un tiempo de sobrevida largo, cuyas malformaciones no se han roto, también requieren tratamiento, porque tanto tiempo que tienen por sobrevivir o de vida, en algún momento de su vida se van a romper estas malformaciones. Es por eso que el Aruba no incluye a estos niños. Otro punto que quería también tratar es nuestra institución participó en el Congreso Mundial de MAB este año, que fue en Val d'Isère, Francia, y justo tuvimos la oportunidad de ver el avance del gran estudio que se está haciendo de malformaciones no rotas, que es el TOBAS. El TOBAS se trata sobre el tratamiento endovascular, microquirúrgico y con radiocirugía o multimodal de malformaciones no rotas. Se inició en el 2014 y el doctor Raymond Roy de Canadá presentó sus avances hasta el 2022. Y la verdad es que dio mucha sorpresa en que el tratamiento endovascular en estos pacientes pediátricos o adultos tiene una tasa de curación del 30%. Eso llamó la atención a toda la audiencia endovascular, porque habían endovasculares, cirujanos y radiocirujanos. Pero sin embargo, estaba el doctor Cognard de Francia, que indicaba que sus tasas de curaciones eran del 70%, ¿no? Entonces hay que sincerar resultados, ¿no? Eso nos está indicando, y para el bien de nuestros pacientes, ¿no? José, ese es mi comentario final. Te felicito. Te conocí en el clan. Me pareces una buena persona. Sigue adelante y creo que vas a hacer muchísimo más en todo este tiempo como neurocirujano. Te felicito y felicito a la doctora Alcides. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, hemos revisado el chat, solamente hay una sola pregunta, ¿no? Dice el doctor Contreras, ¿cuántos días después de la ruptura de la malformación se realizó la angiografía? ¿No? Eso creo que, bueno, José nos puede dar la respuesta para brindarles algún tipo de concepto respecto a esto. Ya. Con respecto a eso, normalmente o clásicamente decimos que hay que esperar entre 7 a 10 días, quizás para hacer un estudio angiográfico en un paciente que ha tenido un ACV hemorrágico, porque el volumen del hematoma puede, digamos, ejercer un efecto de masa, ¿no? Ocultar los vasos sanguíneos, ocultar la malformación en su real dimensión, y es por eso que muchas veces los estudios angiográficos muy precoces no ayudan
para definir el caso de una malformación arteriovenosa. Para nuestro caso ya teníamos por lo menos unos 20 días ya después del sangrado, entonces ya era un tiempo considerable como para decir que la malformación, con el estudio angiográfico podíamos tener una idea clara de la malformación. Ahora, yo quería mencionar también que a veces no es tanto que uno se tiene que ceñir a la norma de que tenemos que esperar 7 días o más para hacer un estudio angiográfico de un paciente con un ACV hemorrágico, pero va a depender mucho del angioten. Si nosotros le hacemos un angioten precoz al paciente y en el paciente logramos ver una malformación o venas de drenaje, entonces, así sea 5 días, 3 días, 4 días, la angiografía nos va a ayudar para poder tener una intención de tratamiento precoz, que puede ser terapia endovascular, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, yo pienso que en ese sentido el angioten es muy útil, muy útil. Si en este lapso de 5 días, después de una hemorragia, el angioten no detecta una lesión de un tamaño importante o estructuras vasculares como una clara vena de drenaje o aferentes, entonces sí, quizás es conveniente esperar más tiempo, que se reabsorba un poco el hematoma o que haya menos efecto en masa y hacer un estudio angiográfico a partir de los 7 a 10 días. Okay. Perfecto, muchas gracias, doctor Censano. Si no hubiera alguna pregunta más, creo que vamos a dar por culminada la presentación de discusión y presentación del caso clínico del Hospital de Emergencias Pediátricas. No sin más agradecer a todos nuestros panelistas, al doctor José Censano y al doctor Pedro Soto y a todo su comité por habernos invitado en esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy agradecido. Bueno, el doctor Soto tuvo algunos inconvenientes para conectarse en la parte final. Agradecer nuevamente al Comité de Neurocirugía Pediátrica a través del doctor Ramírez, a la doctora Siles Vargas por ser el moderador de esta presentación, al doctor Censano y a nuestros panelistas, el doctor Solís y el doctor Cañari. Nos alegra mucho de que la neurocirugía pediátrica en Perú tenga personas de este nivel académico, con alta calidad humana, con gran dedicación, lo cual nos alegra mucho y esperamos que se siga trabajando de manera conjunta, de manera coordinada con los hospitales del MINSA de salud. Creo que esto es la mejor manera de seguir avanzando. Una vez más, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, nuestro agradecimiento por su tiempo, por su dedicación, y estaremos en próximas reuniones compartiendo nuevamente. El siguiente martes quedan todos invitados a participar en el comité de cirugía de columna. Tenemos también ahí varias presentaciones y estamos finalizando las presentaciones del año y creo que ha sido un año bastante productivo. Una vez más, gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Va. No. Gracias.